El título del mensaje de esta tarde es Icabod. ¿Dónde está la gloria? Y vamos a Primera de Samuel capítulo 2, verso 12. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Capítulo número 4, verso 21 y verso 22. Dice lo siguiente: al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Porque dijo: la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo: la gloria se ha ido de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada. Tomen su asiento, por favor. Gloria sea a Dios. Esta historia comienza diciéndonos que los hijos del sacerdote, del líder Elí, eran unos sinvergüenzas. ¿Y cómo termina la historia? Con una exclamación: Icabod, la gloria de Dios se ha ido de Israel. Nadie como el Espíritu Santo para enseñarnos la necesidad que tenemos de fomentar un ambiente de respeto a Dios. Si es que queremos que su presencia se quede y permanezca con nosotros, la enseñanza es esta: si usted quiere a Dios en su vida, en su hogar, en su empresa, en la iglesia, entonces tendremos que fomentar un ambiente, una atmósfera de respeto a Dios. ¿Qué será lo más importante en una iglesia? Oí a un pastor decirme que el sonido es lo más importante. Otro me dijo que las pantallas y las luces eran lo más importante. Otro me dijo que las sillas, los asientos, era lo más importante. Otro fue más allá y me dijo: no, lo más importante en una iglesia es el pastor. Otro me dijo: no, la gente es lo más importante. Y todo eso que dijeron ellos es importante, pero no es lo más importante. ¿Lo estamos entendiendo? No es que, si queremos que Dios nos bendiga y nos guarde, vamos a cuidar y respetar su presencia, porque su presencia es lo más importante en la iglesia. ¿Lo estamos entendiendo? Porque Dios solamente viene y se queda donde hay honra, reverencia y respeto. Y eso lo recibimos directamente de la palabra de Dios. La Biblia dice que Elí era un líder, era un sumo sacerdote, era el líder principal en el templo, era el líder espiritual para toda la nación. Y Elí era un hombre muy bueno, pero tenía una debilidad. Él toleraba la irreverencia en el templo. Sus hijos, que también eran líderes y servían a Dios, no respetaban a su padre y no respetaban a Dios. Y lo malo era que Elí lo sabía y lo toleraba. Elí no pecaba, él no, pero toleraba el pecado de sus hijos, que eran líderes. Ellos habían tomado como algo común faltar al respeto a Dios, y eso no le gustó a Dios, porque otros seguirían su ejemplo.
Otra cosa que ocurrió fue que la Biblia dice que escaseaba la palabra de Dios como consecuencia de esto, porque no fluía el Espíritu Santo, no fluye la presencia de Dios cuando hay irreverencia. Otra cosa fue que sucedió, no había visión, porque la llama de la presencia de Dios ya no estaba presente. Primera de Samuel capítulo 3 verso 1. Vean ustedes lo que dice allí. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes, la palabra del Señor era muy escasa y las visiones eran poco comunes. No había visión, no había palabra, no había mensaje de Dios. Qué triste ir usted a una iglesia donde no hay palabra, donde no hay visión, donde no hay presencia, porque la gente decidieron servirse ellos y rechazar a Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios se tuvo que ir, porque los líderes le echaron fuera, porque no respetaban su presencia ni le temían. Dios no se quedará en una vida, en una casa, en una iglesia donde no haya reverencia, ni respeto, ni amor hacia Él. Lo que hace el Espíritu es que simplemente se va. Ese es el proceso. Cuando el Señor se va de un lugar, número uno, es cuando se le entristece. Por eso San Pablo en las cartas apostólicas dice que no entristezcáis al Espíritu Santo. La segunda cosa es cuando se le apaga, cuando la gente se descuida y no hace nada por revivirse espiritualmente. Y la tercera es cuando no se le desea, cuando no hay deseos de que Dios se mueva en la iglesia. Dios simplemente se va. Y la gente dirá como en aquel entonces, Icabod, la gloria de Dios ha partido. Mientras no se le dé el respeto y lugar que Él se merece y se permita el desorden, Dios les dice, yo me voy, no me necesitan. Ustedes no me necesitan. Ustedes están muy llenos de ustedes y no me quieren a mí. Y la gente ni cuenta se da cuando Dios se va de sus vidas. Al igual como le sucedió a Sansón. Dice la Biblia que un día Sansón despertó y dice, mas Jehová ya se había apartado de Sansón. Qué triste, un ungido. El libro de Ezequiel capítulo 8 verso 6. Vamos a leer esa escritura con mucho cuidado. Vean ustedes Ezequiel 8 verso 6. Hijo de hombre, me dijo, ¿ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo? Wow, eso es palabra fuerte, hasta dice Dios, para sacar. Oiga, cuánto quisiéramos que Dios estuviera acá cada vez que nos reunimos, que se manifieste Dios. Pero aquí Dios se queja y dice, ¿ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas? ¿Quién eran los israelitas? El pueblo de Dios. Para sacarme de mi templo. Pero ven y verás pecados aún más detestables que esto. En otras palabras, por si usted no entendió, cuando hay un desenfreno en la iglesia, la gente adultera, roba, mata en el nombre de Dios. La gente se divorcia por cualquier bobería. La gente miente sin ningún temor a Dios. Viven como les da la gana y de eso se refiere. No existe peor cosa para una persona, para una familia, que Dios se vaya, porque no quieren que Dios los cambie. Hay personas, y entre ellas líderes, que hace años
no tocan el altar. No les gusta ser tocados por el Espíritu Santo, no les gusta ser confrontados por la palabra de Dios. Y así no se puede dirigir al pueblo de Dios. Es nuestra irreverencia, la falta de respeto del pueblo y los líderes lo que puede echar fuera al Señor de su iglesia. La pregunta es, ¿qué hizo Elí sabiendo que sus hijos pecaban? Elí prefirió honrar a sus hijos, consentirlos, acomodarlos y rechazar a Dios. Primera de Samuel capítulo 2 verso 29. Vean ustedes cómo lo explica la palabra de Dios. ¿Por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Mire cómo Dios le está reclamando al sacerdote. ¿Por qué honras más a tus hijos que a mí? El diablo pelea la honra. Yo conocí mujeres que le decían a su esposo: si de verdad me amas, te quedas conmigo. Hombres llamados por Dios a predicar, hombres que tenían que andar de evangelistas y confesaban en el altar llorando, diciendo: la razón por la cual no acudí al llamado es porque mi esposa me decía: si de verdad me amas, te quedas conmigo. Y aquí Dios le dice: ¿por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Dame el verso 30. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, mire lo que Dios había dicho de Elí y su descendencia. Dijo Dios: ustedes me van a servir. Sin embargo, ojo, Dios cambia. Hay gente aquí: Dios no cambia, Dios cambia. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me... Vamos al verso 31. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia, para que ya no me sirvan el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará a viejo. Esa era juicio. Eso se llama juicio. ¿Cuánto quieren eso? Dije, ¿cuánto quieren eso? ¿Sabe? Dicen que no hay loco que coma lumbre. Es muy delicado. Esto es muy delicado. Dios se tuvo que ir del templo porque había un líder que toleraba más el pecado de sus hijos, que no valoró la presencia de Dios. ¿Cómo es que se va la manifestación de Dios de las iglesias? Yo veo, hermano, mire, perdónenme por lo que voy a decir, pero hoy en día a todo se le llama iglesia. I'm sorry, pero yo no lo creo así. Porque yo veo personas que ni tienen llamado, solamente porque no se someten, porque no quieren ser llamados a cuenta, viven como les da la gana, hacen lo que les da la gana y todavía dicen que Dios los bendice. Ustedes acaban de leerlo en la Biblia, Dios no los usa. Ustedes lo acaban de leer. ¿Cómo es que se va la manifestación de Dios de tu vida, de la iglesia, de tu casa? Número uno, cuando no sientes nada. Es una manifestación. Número dos, cuando crees que es la culpa de los demás y no asumes tu responsabilidad. A lo mejor yo estoy haciendo algo que no debo. Número tres, cuando eres indiferente, cuando no te importa. Si hay o no hay, a ti te vale, tú sigues igual. Y número cuatro, cuando eres frío y carnal. Hermanos,
el hombre carnal, frío, ese siempre está pensando en cuánto va a ganar, cuánto placer quiere, cómo lo acomodan a él, y no le importa la gloria de Dios. No quiere hacer ningún sacrificio para Dios. Ten cuidado. ¿Qué dije? Ten cuidado, porque la irreverencia es como la lepra y es muy contagiosa y te puede destruir, como destruyó a la familia de Elí. Los líderes comenzaron, Elí con sus hijos, y lo siguieron los demás. Lo que había comenzado con 2 personas se convirtió en un enorme caos de rebelión. Comenzó en el templo, pero le siguió a sus casas, y luego toda la nación andaba igual. Vean ustedes cómo Dios le habla y le dice a Elí: todos los miembros de tu familia morirán. ¿Qué culpa tenían los niños, los jóvenes, los nietos, los bisnietos? ¿Qué culpa tenían? Pero cuando hay pecado, cuando hay rebeldía, cuando hay rebelión, el diablo lo utiliza para castigar, para destruir. La desobediencia. Comenzaron con los hijos, con el líder, y después ya todos andaban allá, y Dios tenía que parar eso. Lo único que Dios puede hacer es irse, y es una pena cuando Dios se tiene que ir de la iglesia porque nosotros no queremos cambiar. ¿Qué dice la gente cuando viene a una iglesia? Les digo porque yo les pregunto, les digo porque yo escucho. Llaman por teléfono y preguntan: oiga, ¿qué clase de iglesia son ustedes? ¿Qué enseñan en su iglesia? Así que de allí saco yo esta conclusión. ¿Qué viene la gente cuando viene a la iglesia? ¿Por qué vienen? Número 1, ellos dicen que vienen a oír palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes vienen a oír palabra de Dios? Diga sí o no, maybe. O vino a oír chistes. Bueno, dígame, ¿qué vino a hacer usted? Número 2, dice que quieren sentir la presencia de Dios. Cuando la gente va a una iglesia, dice: queremos ir a oír palabra de Dios. Y segundo, queremos ir a sentir la presencia de Dios, porque la gente tiene y siente la necesidad de Dios. Y número 3, dice que quieren que Dios toque sus vidas. Esas son las 3 cosas que la gente dice que viene a buscar en una iglesia. Pero nosotros, los que amamos a Dios, los que estamos acá, entendamos esto. Para que esto suceda, para que la gente pueda oír palabra de Dios, sientan la presencia de Dios y puedan ser tocados por Dios, nosotros los que estamos acá debemos de estar ardiendo en el fuego del Espíritu Santo y no descuidarnos, sino al revés, cuidar la presencia de Dios y no permitir la irreverencia, porque si lo hacemos, entonces habrá consecuencias. ¿Qué dije? Si nosotros rechazamos la palabra, la presencia, el toque de Dios, si nosotros empezamos a enfriarnos y perdemos el fervor por la presencia de Dios, porque ahora la gente le llama predicación a cualquier cosa. Escúcheme, la gente hoy a cualquier cosa le llama palabra de Dios. Nosotros somos responsables de fomentar una atmósfera de respeto en el lugar donde Dios nos puso. No solo usted tiene el deber de temer a Dios y ser obediente a Dios, sino ayudar, guiar y aconsejar a todos para que también lo sean. ¿Por qué nosotros vamos a tolerar a alguien que se sirve del cuerpo para destruirlo? Un mal líder no debe ser tolerado. Un líder que no respeta, que no le importa, que no le gusta la oración, que no le gusta el ayuno, no debe ser tolerado. El hecho que una persona utilice su cargo para hacer lo que le da la gana está mal, porque nos pone a todos en peligro. ¿Vieron ustedes el caso de Jonás?
Su rebelión puso en peligro a toda la embarcación. Uno solo no basta con que Dios me ama y yo lo amo. Eso no está bien. El líder, el padre, el pastor debe impulsar a todos a amar y buscar el respeto a Dios en la iglesia y fuera de la iglesia. Tiene que haber respeto en la casa, en la escuela, en el trabajo, a los padres, al policía, en la calle, donde quiera que vamos. Y aunque ustedes no lo crean, en la iglesia también tiene que haber respeto, porque ahí está la presencia del Señor. ¿Cómo se logra esto, pastor? Aquí les va. Dios tiene que ser real para ti. ¿Lo entendimos? Dios no es cualquier cosa. Dios tiene que ser real para ti. Ustedes son y deben ser responsables delante de Dios, para que todos los que trabajan con ustedes también respeten, amen y honren la presencia de Dios. Es nuestra responsabilidad fomentar, respetar a Dios y los líderes que Dios ha puesto. Romanos capítulo 13, verso 1. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por... No le eche la culpa a fulano, sutano. Dios lo puso ahí. Cuando usted tolera la irreverencia por temor a las personas, le pasará lo que a Elí. Por miedo a corregir a sus hijos, terminará como Elí. Por miedo a confrontar a un desordenado, terminará como Elí. Usted no debe y no jamás debe de andar defendiendo la reputación suya o la imagen suya. Lo que usted debe defender es la presencia de Dios. No lo haga por usted, hágalo por el Señor. Porque Dios solo viene donde hay una atmósfera de respeto, de honra y reverencia. Pero ¿quién lo va a fomentar? Tal vez no pueda hacerlo con las personas porque a lo mejor no quieren, o tal vez no pueda hacerlo con aquellos que no conocen la palabra de Dios, porque el que no conoce la palabra de Dios ni sabe de lo que estamos hablando. Pero ustedes que conocen la palabra, y muchos de ustedes se creen expertos, pero su ego, su orgullo está enterito, no hay quebrantamiento, no hay humillación, hay mucha soberbia. Entonces Dios te mira de lejos, porque dice que Dios mira de lejos al altivo cuando nos creemos lo que no somos. Entonces mi trabajo, diga conmigo, mi trabajo, tu trabajo es ser buen embajador para los que están allá afuera. Que los que están allá afuera vean a Cristo obrando en ti, que vean la presencia, las obras de Cristo en ti, que vean en ti una persona que ama, que honra y reverencia el nombre del Señor. Eso es bueno, porque si no lo hacemos, entonces somos cómplices como era Elí, y Dios tuvo que juzgarlo. Tenemos que cuidar la presencia de Dios. Dios solo acude a un ambiente de respeto y adoración, donde hay reverencia y temor a Él. Eso es nuestro trabajo, ese es nuestro trabajo. No está bien que usted participe en conversaciones o actividades que deshonran a Dios. Todos creemos que no tenemos la culpa de que alguien esté diciendo o descreditando el nombre de Dios en nuestra presencia. Hay gente que en nuestra presencia le falta el respeto a Dios y nosotros nos quedamos callados. ¿Usted cree que no es culpable cuando usted permite eso? ¿Cuántos de ustedes se quedan callados y dicen, mejor yo no digo nada?
Les digo desde ya, ustedes son culpables. Les voy a volver a decir, eso no está bien. Y Dios no lo mira bien. Si alguien habla mal de tu santa madre o tu santo padre en tu cara, no me digas que te vas a quedar callado. Vas a decir, bueno, yo no digo nada. Ya los conozco. Ve la nariz de un mexicano. Cuando alguien dice algo de su mamá, se le pone rojota la nariz. Quiere explotar. Y quieren defender a su santa madre. ¿Y por qué no defiendes a tu santo padre que está en los cielos? ¿Por qué eres tan permisiva y por qué te encanta que la gente hable mal del pastor de la iglesia, de los hermanos, y hasta te unes a ellos? Nosotros venimos a honrar a Dios. Nosotros llegamos aquí porque somos su pueblo, porque un día no éramos pueblo, porque un día estábamos extraviados, porque un día caminábamos sin Dios, sin fe, sin esperanza, y llegó y dice que nos adoptó, y ahora dice que nos sacó del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de su Hijo. Entonces nosotros tenemos mucho que agradecer a Dios. Tenemos mucho por qué agradar a Dios. Tenemos mucho por qué nosotros levantar nuestras manos y decirle, Señor, gracias, porque se rompieron las cadenas, se quitaron todas aquellas cosas que atormentaban nuestra vida. La ceguera espiritual se fue, el engaño se fue, la mentira se fue. Se fue el diablo y quedó Cristo. Diga conmigo, se fue el diablo y quedó Cristo. Entonces nosotros venimos acá a honrar a Dios porque somos su pueblo. Es nuestro derecho, es nuestra responsabilidad, y lo debemos hacer donde quiera que vayamos. ¿Qué dije? Donde quiera. Si una persona delante de mí habla mal de Dios, de la iglesia, yo voy a tratar de detenerlos. Y si no lo hacen, me pondré de pie y bye, adiós. Porque si me quedo, estaré participando. Y la Biblia dice, no participéis de pecados ajenos. Y mucha gente en la iglesia dice, yo no dije, pero mi hermana lo dijo. Pero tú estás ahí. Tienes que pararte y decir, no, espera un momentito, eso no va. Dios te bendiga. Si te quedas, eres cómplice. Y esto cuesta, porque hay gente que te rechazará, que te harán caras. Hay gente que a mí me hace sentir que no soy bienvenido. Es ok. ¿Sabe cuál es mi actitud? En serio, de mejores ranchos me han corrido. Esa es mi actitud. No le hace. ¿Sabe por qué? Para consolarme. Porque les voy a explicar. Yo prefiero no ofender la presencia del Espíritu Santo, porque yo sé que si yo soy cómplice y me añado a ellos, cuando quiera orar, Dios me va a confrontar. Elí fue el responsable que Dios se marchara. No sus hijos, él, porque él los toleró. Y Dios lo hizo responsable a él, porque era el líder. Dios me hará responsable a mí. Le dijo Dios a Elí, tú honraste más a tus hijos que a mí. Y Dios le mostró su desagrado, reprochándole, y luego se fue. ¿Quieres que Dios se marche de tu vida, de tu casa, de tu empresa, de la iglesia? Hay que tener mucho cuidado. No solo ames a Dios, respétalo y provoca que su presencia se agrade de ti. Que cuando levantes las manos, Dios desde el cielo sonría, porque ve que lo haces con mucho amor, con agradecimiento. ¿Te has fijado por qué mucha gente no progresa?
y ni la oración les funciona, ni la gente que ora por ellos tienen éxito orando por ellos. ¿Quieres que te lo diga? ¿Por qué? ¿Quieres que te diga por qué? No progresan, no tienen éxito. Porque deshonran la presencia de Dios. Oran, ayunan y hacen todo bien, pero no respetan ni a Dios ni a su presencia. Te subes al carro y ahí va esa musiquita. Vas a la casa y ahí están las novelas, donde se promueve el adulterio y la fornicación. Y tú celebrándolo. Ah, pero yo no me metí a la cama. Pero estás participando viéndolo. Entonces la gente viene y reclama: ¿por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me... Porque permite cosas ahí. ¿Qué clase de Dios servimos nosotros? Mandé. Dilo con autoridad, hijo. Un Dios santo. Si usted lo cree, dígalo siempre. Yo sirvo un Dios. Entonces mucha gente viene, pide: hermano, quiero que oren por mí. Ok, amor, abandone sus ídolos. Ah, no los puedo dejar. Escúchenme, por favor. Otros creen que la oración y el ayuno es solo para los demás. Cuando vienen aquí los líderes y dicen: hermanos, el jueves es día de ayuno, hay gente ya dice: sí, eso es para todos esto. No es para mí. No, es para ti también, cabezón. Es para ti también, es para ti. Tú lo vas a necesitar. Hoy no, pero a lo mejor mañana sí. El ayuno es para toda la congregación. Diga un amén. Entonces creen que la oración y el ayuno es solo para los demás y nunca para ellos. Y esto Dios lo ve muy mal. Tengo palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 17, verso 3. El Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre y no rindió culto a las imágenes de Baal. Dame el otro verso. Buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Dame el verso 5. Por eso el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico y gozó de grande. Escúchenme, estamos leyendo, no cortes ahí, Juan. Estamos leyendo de un hombre que honró a Dios, que trató bien a la presencia de Dios. Dios no es amuleto, Dios es espíritu. A Dios no lo bajas de tu carro, a Dios no lo sacas de tu apartamento y de tu casa. Dios está tan metido en ti que está más metido que un tatuaje. Y dice el verso 6: estaba profundamente, ¿qué? Léalo. Estaba profundamente comprometido con los caminos de ¿quién? Del Señor. Quitó en todo Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Acera. Este hombre se comprometió con Dios, honró a Dios. Josafat trataba a Dios bien y a Dios le agradó. Josafat era lo contrario de Elí. Josafat procuró hacer lo bueno, lo agradable para Dios, y dice la Biblia que contagió a toda la nación. El líder Josafat, toda la gente se unió a él. Dame por favor el verso anterior, el verso 5. Por eso el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá, y todo el pueblo de Judá le llevaba. La gente estaba tan contenta porque tenían un rey que era temeroso de Dios. Lo amaban porque los enseñó bien, les enseñó a buscar a Dios, a poner a Dios primero, que honraran a Dios. Gloria sea Dios. Dije gloria sea Dios. ¿Qué clase de líder quieres tú?
Los líderes conquistadores del corazón de Dios buscan que todos a su alrededor también conquisten y amen, respetando y reverenciando la presencia santa del Señor. Segunda de Crónicas 19, verso 4. Josafat vivía en Jerusalén, pero solía salir a visitar a su gente y recorría el territorio desde Beerseba hasta la zona montañosa de Efraín. ¿Para qué? Animar. No, esto lo tienes que leer bien. Para animar al pueblo a que se volvieran al Señor, Dios de sus antepasados. Apláudale al Señor, porque salía el hombre a animar a todos y les decía: vamos a servir a Dios, vamos a servir a Dios. ¿Cuántos están contentos con esta palabra? Mire lo que dice el verso 10. Cada vez que les llegue un caso de sus compatriotas que viven en ciudades distantes, ya sea de asesinato o de alguna otra violación de las leyes, los mandatos, los decretos y las ordenanzas de Dios, deben advertirles, mire bien, que no pequen contra el Señor. Mire lo que le estaba diciendo: cuando la gente está pecando y hacen lo malo, roban, matan, mienten, hacen lo malo, mire lo que les aconsejaba este hombre: deben advertirles que no pequen contra el Señor, para que no se enoje. No dijo con ellos, con ustedes, con los líderes. Hermano, mire, este era un rey que amaba al Señor y lo demostraba. Amaba al pueblo porque los exhortaba. Entonces, Josafat era un hombre que amaba al Señor, amaba al pueblo y los hizo responsables de sus actitudes y de sus acciones. Nuestra responsabilidad no es solo amar al Señor, sino enseñar a todos, desde los niños hasta los ancianos, a respetar y honrar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Una persona que no es respetuosa, sea líder o un simple creyente, va a transmitir a los demás ese espíritu, y entonces todos se contagiarán si lo permitimos. Lo que estuvo escondido siempre en tu corazón, el día que te sales de la iglesia lo harás. Se manifestará a los 6 meses, al año, pero siempre lo que estuvo ahí, lo que siempre quisiste hacer, lo vas a hacer cuando te salgas. Te voy a explicar por qué. Porque ya no tienes motivo ni razón para respetar a Dios. O sea, ya no entiendes, ya te cegaste y ya no valorizas que la Biblia dice que tu cuerpo es templo del Espíritu. Y si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, quiere decir que Dios mora dentro de ti. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que está en ustedes? La rebeldía, como el pecado, es muy contagiosa. Así le pasó a Elí. Todo el templo se llenó de rebeldía. ¿Por qué rechazó Dios a Saúl? Porque Saúl quería hacer lo que a él le agradaba, no lo que Dios le dijo. Entiéndeme, tú no le sirves a Dios nomás porque cantas bonito. Hay ángeles que cantan bonito, muy bonito, y Dios no los pone aquí. La razón por la cual Dios te puso a ti es porque Él quiere tratar contigo y llevarte a un nivel donde experimentes su gloria y Él te pueda utilizar para que muchos sean tocados. Pero si tú no valorizas lo que Dios dice, te lo estoy profetizando, no culpes a Dios cuando Dios te reemplaza. Dice la Biblia que hubo un rey en Israel que se llamaba Asa. En segunda de Crónicas capítulo 14, en el verso 3, vean ustedes lo que hizo este hombre. Y lo estoy diciendo porque es importante. Miren lo que dice: quitó los altares extranjeros y los santuarios paganos, destruyó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Miren lo que hizo: tumbó todo lo que significaba o lo que parecía, lo que era pecado, era maldad. Dice, ordenó al pueblo de Judá que ¿qué? Ordenó al pueblo de Judá que buscara
al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedeciera su ley y sus mandamientos. Wow, ¿cuántos quisieran tener un pastor así? ¿Cuántos quisieran tener un pastor así? Que le dice: hermano, es tiempo de buscar de Dios, más de Dios. Dame el capítulo 15, verso 9. Esto es poderoso. Léanlo, por favor, porque esto es poderoso. Léanlo en la pantalla, esto les va a impactar. Después Asa convocó a todo el pueblo de Judá y de Benjamín, junto con la gente de Efraín, Manasés y Simeón, que se habían establecido entre ellos, pues muchos de Israel se habían mudado a Judá durante el reinado de Asa, cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. Cuando la gente vea que Dios está con nosotros, van a venir. Van a llegar. Porque la gente quiere buscar de Dios. A mí me impresiona mucho esto. Usted me puede decir: pastor, usted es un anticuado. Fine. Pero yo quiero más. Todavía no terminamos. Dame el verso 10, Juan. La gente se reunió en Jerusalén a fines de la primavera durante el año 15 del reinado de Asa. Verso 11. Ese día sacrificaron al Señor 700 cabezas de ganado y 7,000 ovejas y cabras del botín que habían tomado en la batalla. Luego hicieron un pacto de buscar. ¿Hicieron un pacto de qué? Está diciendo hoy. Mire, dame por favor el verso 13. Decidieron que todo el que se negara a buscar al Señor, Dios de Israel, sería ejecutado, fuera joven o anciano, hombre. Oiga, estos eran radicales. Estos eran radicales. Ya los estoy, hermano, Dios es amor. Lee bien la Biblia, cabezón. Dios es amor, pero no te tolera tus tonterías. Dame por favor el verso 14. This is good. Con gran voz hicieron un juramento de lealtad. ¿A quién? Al Señor, al estruendo de las trompetas y al fuerte toque de los cuernos de carnero. Dame el verso 15. Todos en Judá estaban contentos con el pacto. Come on, léalo otra vez. Todos en Judá estaban contentos con el pacto. Deténgase ahí porque hay una coma. ¿Sabe quiénes son los únicos que no les va a gustar? Los carnales. Los que tienen otros planes, otras agendas. Pero dice que todos en Judá estaban ¿cómo? Léalo otra vez. ¿Cómo estaban? Mire lo que dice: porque lo habían hecho con fervor, buscaron a Dios y lo encontraron, y el Señor les dio descanso de sus enemigos en todo el territorio. Dios los defendió, Dios los guardó, Dios los bendijo, porque dijeron: nosotros vamos a honrar a nuestro Señor. ¿Cuántos aquí en esta tarde dicen: pastor, yo también he decidido que vamos a servir al Señor? Los que son de Dios estarán al lado de Dios. Los que no son de Dios buscarán el placer y cómo acomodarse. Los que se acomodan siempre van a buscar una excusa, un motivo, una razón. Ya se te olvidó quién te engordó. Ya se te olvidó quién te dio lo que tienes. Cuando no tenías todo, hasta querías más culto. Alabado sea Dios. Eso era un pilón. Voy a decir algo: aquí todos estamos bajo el gobierno de Dios. Aquí Dios manda. Josías, segunda de Crónicas capítulo 34 verso 3 nos dice que el rey Josías exigió que todos adoraran al Señor. Uno ordenó, el otro exigió. Dame por favor segunda de Crónicas 34:3. Uno ordenó, el otro exigió. A los dos Dios los apoyó. Al que no apoyó fue a Elí. ¿Por qué no apoyó a Elí? Porque le ofendió tolerando la maldad. Mire lo que dice: durante el 8º año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al Dios de sus antepasados. David luego, en el año 12, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Dame por favor el verso 31. Verso 31 de allí. Please. Vamos a ver, miren esto. El rey
tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Otra vez, pacto. Ojo con aquellos cabezones que le vienen a decir que el pacto, son ignorantes, no saben lo que están hablando. Y los tengo que hablar desde aquí porque se aprovechan que yo no estoy allá para sacar las cosas que no deben. Desde el altar se lo estoy diciendo, Dios es un Dios de pacto. Y dice, y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor, cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. ¿Qué dice? Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas. ¿Dónde? ¿Que estaban escritas dónde? Quiero leer algo aquí porque es que esto está poderoso. ¿Verdad que está poderoso? Dame el verso 32. Además exigió a todos. ¿Qué hizo? Exigió. ¿Qué hizo? Exigió a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín que hicieran una promesa similar. El pueblo de Jerusalén lo hizo y renovó su pacto con Dios. ¿Renovó qué? ¿Sabe por qué mucha gente se divorcia? ¿Por qué? Porque no entendieron el pacto matrimonial. ¿Sabe por qué mucha gente se aleja de Dios? Porque no entendieron el pacto que hicieron cuando vinieron con Él. Se les olvidó hasta que la muerte, no dice que hasta que venga el primer problema, la primer crisis, el primer malentendido. Renovaron el pacto. Renovaron el pacto. ¿Con quién? Con Dios, el Dios de su antepasado. Dame el otro verso que viene ahí. Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran ¿a quién? Su Dios. Durante el resto de la vida de Josías no se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados. Wow. A nosotros nos conviene fomentar el respeto y la reverencia a Dios. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios esté con ustedes donde quiera que vayan? Mire, estén seguros. No de que a lo mejor, pastor, ore para... No, seguro, pastor, yo voy, donde voy, Dios va conmigo. ¿Cuántos quieren esa bendición? Honren a Dios, por favor. No deshonren la presencia del Señor. No ofendan al Señor con sus pensamientos. No alimenten la rebelión. Elí fue juzgado y Dios le cortó su descendencia. ¿Lo leyeron? Le dijo, ya no vas a producir más. Gente como tú ya no se va a producir porque ofendió a Dios. Tienes que alinearte con tu iglesia a decirle, quiero que todos se llenen de la presencia de Dios. ¿Lo entendieron? Quiero que Dios esté aquí. Quiero que cuando ustedes entran aquí, ustedes digan, wow, aquí está el Señor. Que cuando empieza la alabanza, desde el primer rugido de la guitarra, desde el primer sonido del teclado, ustedes digan, wow, está la unción en este lugar. Que cuando se abre la Biblia en este lugar, que cuando vienen los hermanos a presentar al pastor, ustedes digan, se metió Dios. Aquí está Dios. Dios tiene algo para mí. Dios va a tratar conmigo. Dios me va a bendecir. Dios tiene algo nuevo. Dios me va a bendecir. Dios tiene algo nuevo. Dios me va a ayudar. Dios va a hablar conmigo. Dios me va a corregir. Dios me va a exhortar. Dios me va a sanar. Dios me va a restaurar. Dios me va a bendecir. Póngase de pie. Usted no vino a ser entretenido. Dije que usted no vino a ser. Usted vino a ser edificado. ¿Cuántos están siendo edificados por la palabra del Señor? ¿Cuántos? Hey, Dios quiere que te consagres. Dios quiere que te consagres. Dije, Dios quiere que te consagres. Tú no viniste a ser entretenido. Espera que Dios te sacude. Que te sacuda Dios para que su gloria se manifieste en ti. ¿Cuántos quieren esa bendición? Yo quiero la presencia del Señor acá. Termina el mensaje cuando dice Icabod,
La gloria del Señor se ha ido. Qué pena, qué pena que por nuestra actitud la gloria de Dios se vaya. Porque yo no quiera cambiar, la gloria de Dios se vaya. Todo hermano que quiere comprometerse conmigo a buscar que la gloria de Dios esté aquí, sal de tu asiento y no te quedes en la silla. Acá, si te vas a comprometer a buscar del Señor, quiero que haga usted ese pacto. Quiero que usted se represente a usted mismo. Josué dijo: yo y mi casa. Tomó el liderazgo. Usted tiene que decir: yo he decidido. Porque la presencia de Dios se vive en este lugar. Eso es lo que yo quiero. Que ustedes experimenten no una emoción, no, la presencia del Señor. Fíjense bien lo que le voy a decir. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés y reposes, que la presencia del Señor esté contigo. ¿Por qué? Fíjense lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque como tú trates la presencia de Dios, así el Señor te acompañará. Y será su gloria. ¿Qué será? Que te bendecirá. Te bendecirá donde quiera que vayas. Te abrirá puertas.